soy oficial Yaquini a mi izquierda. Oficial Ezequiel. Y hoy vamos a hablar según si las leyes de Dios se han terminado, si ya se acabó, porque Cristo vino y ya no hay más ley. Uno puede matar a cualquiera, uno puede fornicar, yo me puedo acostar con tu esposa, yo puedo violar a tu hija, porque ya Cristo vino, se murió, para que nosotros podamos hacer todos los pecados que nosotros queremos. Entonces, vamos a comenzar con Juan 8, versículo 32. Hoy en día, esta mentira se va a terminar con las escrituras de Dios. Lee. El libro de Juan, capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ustedes van a conocer la verdad, y la verdad lo vas a ¿qué? Y la verdad os hará libres. Y la verdad los hará libres. ¿Por qué? Porque hoy en día ustedes no están libres. Ustedes están en cautiverio con toda esta mentira que te están enseñando en las iglesias. Vamos a Nehemías 8 y 8. Hoy en día, según las escrituras, te vamos a enseñar la verdad. Vamos a ver si la ley de Dios se han terminado. Lee. El libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Nosotros estamos leyendo en la ley de Dios clara. ¿En el qué? Y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Y nosotros estamos leyendo claramente en esta Biblia. Claramente, no hay confusión. Lee. Y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y nosotros te vamos a poner el sentido a las escrituras para que ustedes lo entiendan. Y lo vamos a leer claramente. Vamos a ver lo que Cristo dijo para ver si ya Él ha terminado con la ley. Porque Él vino para terminar con la ley. Vamos a Mateo 5 y versículo 17. Para aclarar, vamos a ver lo que de la propia boca de Cristo, para ver lo que Él dijo según ese tema. Porque ya estamos cansados de todos estos sacerdotes en la iglesia diciendo que ya la ley ha terminado, uno puede venir como un homosexual a honrar a Dios. No. Vamos a leer ahí. El libro de Mateo, capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abogar la ley o los profetas. Espérate, ¿qué Él dijo? No penséis que he venido para abogar la ley o los profetas. Cristo dijo, ni piense que Él vino ¿a qué? Abogar la ley. No piense que Él vino a abogar la ley, que Él vino a destruir la ley. Ni piense eso. Lee. O los profetas. O los profetas, todo lo que está escrito en lo que ustedes llaman el Viejo Testamento, no, ni piense que Él vino a destruir eso, a terminar con eso, ni lo piense. Lee. No he venido para abogar, sino para cumplir. Él no vino para abogar, Él vino para cumplir lo que está escrito. Él vino para cumplir, pero ustedes creen, él dice que Él vino para cumplir, pero eso quiere decir que Él vino para destruir también. Exacto. Y Él acaba de decir que ni piense eso. Él dijo, no piense que yo vine para destruir la ley, pero vine para cumplir. Quiere decir que Él vino para destruir. Qué tontería. Sigue leyendo. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra. Espera, oye lee esa otra parte otra vez. Porque de cierto os digo. De cierto Él dice que hasta que pasen el cielo y la tierra. Hasta que pasen el cielo y la tierra. Lee. Ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. Ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. Si tú vas afuera, tú vas a ver el cielo. Nosotros estamos parados en la tierra. ¿Qué quiere decir? Que todavía la ley está aquí. Todavía sigue la ley. Pero muchos de ustedes, yo estoy seguro que están diciendo, no, Él vino para cumplir, entonces ya ha terminado eso. Vamos para el libro de San Lucas 24:44. Hoy en día vamos a destruir toda esta mentira. Te estamos leyendo claramente en la Biblia y te vamos a dar el sentido según la palabra de Dios. Lee ahí. El libro de Lucas, capítulo 24, versículo 24. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros,
que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Eso fue lo que él vino a hacer, a cumplir lo que está escrito de él en los profetas, en los salmos y ¿en dónde más? En los profetas y en los salmos, y la ley de Moisés. Y la ley de Moisés. Quiere decir, en lo que ustedes llaman el Viejo Testamento, él vino para cumplir todo lo que está escrito de él, porque Cristo está en el Viejo Testamento también. Él está y él vino para cumplir todo lo que está escrito. Él no vino para destruir lo que está escrito. Ahí es que ustedes se confunden. Ahora te voy a dar unos cuantos ejemplos para ver qué él cumplió en el Viejo Testamento. Vamos a ir a Deuteronomio 18 y 18 y versículo 18 para ver qué fue lo que él vino a cumplir y lo que él ya ha cumplido, porque hay mucha escritura que no se han cumplido todavía. Lee. El libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos. Cristo no salió de entre su propio hermano, de entre los judíos, de entre los israelitas. Él fue nacido israelita. Lee. Como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Entonces Cristo, él cumplió eso. Él no vino a hacer lo que a él le dé la gana. Él vino a hacer lo que Dios le dijo que haga. La palabra de Dios, él se llama la palabra de Dios. Exacto. Ahí está. Lee eso otra vez, que me gusta. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Entonces, Cristo, él estaba hablando la palabra de Dios. Igualmente como nosotros te estamos hablando la palabra de Dios, leyéndote claramente, porque Cristo fue claro que él no vino a destruir la ley. Él vino fue a cumplir lo que está escrito y mira, él cumplió ahí. Y ese en la ley de Moisés. Exacto. Ahora vamos a los salmos. Vamos a Salmo 22 y 16. Para aprobar que más él vino y cumplió, porque todavía hay más cosas que no se ha cumplido cuando él regresa la segunda vez. Lee. El libro de los Salmos, capítulo 22, versículo 16. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Lee. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Entonces, eso mismo le pasó a Cristo. Lo pusieron en una cruz, le hicieron unos huecos aquí en la mano y en los pies, le quitaron la ropa y la vendieron entre ellos mismos. ¿Qué dijo? Unos perros, los romanos, que son perros, los rodearon y se estaban burlando de él. Entonces él cumplió eso. Eso en los salmos ahora. Ahora en qué más, en los profetas. Los profetas. Sí, dame en Isaías 53. Porque este es uno de los más fuertes que va a salir. En Isaías 53, versículo 9. Vamos a ver, ya te leímos en Deuteronomio 18. En Salmo 22. Ahora en Isaías, que es en los profetas. Lee. El libro de Isaías, capítulo 53, versículo 9. Y se dispuso con los impíos. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Ahora, léeme hasta el 11. Pero léeme eso otra vez. ¿De nuevo? Sí. Okay. El libro de Isaías, capítulo 53, versículo 9. Y se dispuso con los impíos en sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Él nunca hizo maldad y no había ningún engaño en su boca, porque él estaba hablando la palabra de Dios, que es la verdad. Por eso no hubo ningún engaño en su boca. Lee. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Él puso la vida de Jesús. ¿Qué pasó? Él fue sacrificado para nuestro pecado. Y fue que lo logró. Él fue sacrificado y murió, torturado. Lee. Verá linaje
vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo. Por conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Ya ahí está el 11. No, yes. Léeme el 11 otra vez. Isaías 53, versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Dios quedará satisfecho con el sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque Él no cometió ningún delito, ningún pecado. Él fue perfecto hablando la palabra de Dios. Y no cometió nada contra esto. Él estaba cumpliendo todo lo que estaba escrito como nosotros debemos hacer. Todo lo que Dios nos ha mandado que haga, nosotros lo tenemos que hacer. Lee. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Ahora vamos a Hechos, capítulo 3, versículo 18. Te di unos cuantos ejemplos de lo que fue que Él vino a cumplir. Y lo que ha cumplido, porque hay más cosas que no se han cumplido. Y lee ahí, en Hechos 3, 18. El libro de Hechos, capítulo 3, versículo 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Ve, ya Él lo cumplió, que Él tenía que padecer, Él tenía que morir para la nación de Israel por su pecado, como lo decía en Isaías capítulo 53. Él lo cumplió, Él vino fue a cumplir la palabra de Dios, no para destruirla. ¿Entiende? Vamos a seguir leyendo. Léelo otra vez. El libro de Hechos, nuevamente, capítulo 3, versículo 18. Porque Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Él tenía que padecer, porque ya estaba escrito. Otra cosa, vamos a ver, porque dicen, ya la ley se ha terminado. La ley se ha terminado, entonces ya no hay, como yo dije antes, uno puede matar, uno puede hacer lo que sea, robar. Lo que pasa es que muchas personas dicen ahora que las leyes de Dios que no tienen que ver con el acto moral pasaron, pero las que son con el acto moral siguen estándar. Sí. Yo eso no lo entiendo. No lo entiendo. Pero vamos a ir porque dicen, ya la gente sabe que no pueden cometer pecado, ¿verdad? Pero no saben qué es el pecado. Exacto. Vamos al 1 Juan 3 y 4. Para clarificar, vamos a ver qué es el pecado. Y vamos a ver si encaja la doctrina esa que te enseña en el cristianismo, en la iglesia católica. Que ya la ley ha terminado, entonces uno puede hacer lo que le da la gana. Por eso uno tiene lleno de homosexuales, hombres feminados, mujeres que no se quieren callar la boca. En la iglesia. Lee ahí, 1 Juan 3 y 4. El primero de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado, lee. infringen también la ley. Rompe la ley, lee. Pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley. Léelo otra vez. Pues el pecado es infracción de la ley. Pues Cristo vino y terminó la ley. Quiere decir que no hay pecado. Uno puede hacer lo que le dé la gana. ¿Verdad? Exacto. Ya no hay pecado. Cristo terminó con la ley. Ustedes no tienen entendimiento de lo que Pablo está diciendo cuando dice dame en Romanos 10:4. Cuando él dice que ya Cristo es el fin de la ley. Ustedes no saben de qué ley está hablando Pablo. Lee. El libro de Romanos, capítulo 10, versículo 4. Pues el fin de la ley es Cristo. Mira, ya. El fin de la ley es Cristo. Entonces no hay pecado. ¿Verdad? Lee. Exacto. Para justicia a todo aquel que cree. Para justicia para todo aquel que cree. Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando de justicia. De justicia. Vamos a ir a Hechos 13 y 39, porque está hablando de justicia para que todos estén justificados en Cristo, ¿verdad? Vamos a ver de qué está hablando. Vamos a clarificar todo eso.
El libro de Hechos, capítulo 13, versículo 39. Y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados. En la ley de Moisés había muchos pecados que si tú cometes un delito, la muerte. Si usted era un homosexual, muerte. Si rompía el sábado, la muerte. En la ley de Moisés era así, pero lee. En él, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. En él, en Cristo, ahora nosotros estamos justificados. Ahí viene la gracia de Dios. Ahí te está dando gracia, ¿para qué? Para cumplir la ley, para hacer lo que Él te ha dicho. Porque ya antes, mira lo que hacen ahora. Dame en Hebreo 10. Pero lo que la gente hace ahora, en los tiempos de antes, cuando estaba la ley de sacrificio, la gente decía, mira, yo cometí este delito, yo lo que hago es, vamos a traerte una paloma o un cabro aquí, y lo sacrifico y puedo seguir pecando. Exacto. Eso es lo que hacían antes. Abusaban del sacrificio. Abusaban porque, mira, yo puedo cometer este delito, sacrifico un animal y estoy justificado. Pero había algunos pecados que nadie podía ser justificado. ¿Entienden? El libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. La ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. Lee. No la imagen misma. No es la misma imagen. Lee. De las cosas nunca pueden. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Uno no es justificado con el sacrificio. Uno no es justificado con el sacrificio. Uno no puede ser perfecto con la ley de sacrificio. Ahí está la ley que Cristo vino a terminar. Él fue el sacrificio de nosotros. Pero hoy en día, ustedes usan a Cristo como nuestros antepasados usaban los animales. Yo puedo pecar, hacer lo que a mí me dé la gana y pisotean a Cristo. Exacto. Él vino a morir para nosotros ser rectos como Él. Él fue un ejemplo para nosotros y ustedes lo quieren pisotear y hacer lo que a ti te le da la gana. Vamos a capítulo 7. Capítulo 7. Sí, versículo 5. Vamos a comenzar. El libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 5. Ciertamente, los que entre los hijos de Leví recibieron el sacerdocio. Porque el sacerdocio fue entre los levitas, los hijos de Leví, que es una de la tribu de Israel. Lee. Tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Y los diezmos eran para los levitas, para el sacerdocio levítico. Eso era el diezmo, y el diezmo no era dinero, el diezmo era comida porque ellos no tenían tierra y estaban regados entre toda la tribu de Israel. El diezmo era comida para los levitas, que eran los sacerdotes de Israel. Lee. Es decir, de sus hermanos. Aunque estos también... Brinca al 11. Versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico. Otra vez, si el sacrificio te hubiera hecho perfecto, ¿para qué Cristo tenía que venir a morir? Y ahora te está diciendo lo mismo. Lee esa parte otra vez. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico. Si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué? Porque ¿a dónde uno iba a dar el sacrificio? El animal, al sacerdocio levítico. Ellos eran que se encargaba de poner el animal en el altar y sacrificar el animal para ti, para tu delito, para tu pecado. Ya el sacerdocio ha cambiado. Uno no es perfecto por el sacerdocio levítico. Uno no es perfecto por los sacrificios del sacerdocio levítico. Lee. Porque bajo él el pueblo recibió la ley. Debajo del sacerdocio levítico nosotros recibimos la ley. Lee. ¿Qué necesidad
había aún de que se levantase otro sacerdote. Si el sacerdocio levítico era perfecto, ¿para qué tenía que venir Cristo? A enseñarnos y también ser una expiación Una expiación. para nuestro pecado. No hay razón. ¿Por qué? Porque eso no era una sombra de lo que iba a venir, que era Cristo. Todo lo que los levitas estaban haciendo era una enseñanza para Israel, para que sepa, mira, ahí viene nuestro Mesías, nuestro Salvador, Jesucristo. Vamos a comenzar a practicar para que cuando Él venga, nuestra fe, en vez de tenerlo en un animal, vamos a ponerlo en Jesucristo. Todo eso era práctica hasta cuando llegue Jesucristo. Y trasladar esa fe que teníamos en el sacerdocio levítico y ponerlo hacia Cristo. Lee. Según el orden de Melquisedec, Lee. y que no fuese llamado según el orden de Aarón, Porque Cristo no fue un levita. Él fue de la tribu de Judá, no los levitas. Lee. porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de la ley. Espérale eso otra vez. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de la ley. Porque se cambió el sacerdocio desde el sacerdocio Levítico. del sacerdocio levítico hasta el sacerdocio de Cristo. Cristo es nuestro sumo sacerdote ahora. Él se sacrificó para nosotros. Ya el sacerdocio levítico terminó. Y con eso tiene que también toda la ley que le pertenece a los sacerdocios levíticos tiene que cambiar también. Porque ya el diezmo no se tiene que pagar. La ley de sacrificio no la tenemos que hacer porque ya Cristo hizo eso. ¿Qué más? La limpieza del templo. ¿Tú terminaste ahí el 13? No. Termina ahí el 13. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Nadie. La tribu de Judá no sirvió en el altar. ¿Cuál es el altar? El altar donde uno sacrificaba el animal para nuestro pecado. Vete para atrás al capítulo 10 y después yo voy a hablar de lo que dije, ya se terminó la ley de sacrificio que le pertenecía al sacerdocio levítico. El diezmo que era para el sacerdocio levítico se ha terminado también. Y también yo hablé de la limpieza del templo, porque en lo antepasado uno tenía que estar limpio y no podía entrar al templo si uno estaba sucio. Si uno tenía sexo, uno tenía que esperar, limpiarse y esperar que el sol baje para entrar en el templo. Ya eso se terminó, porque eso le pertenecía al sacerdocio levítico. Lee uno otra vez. El libro de Hebreos capítulo 10 versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. Continuamente esos sacrificios que se sacrificaban por el sacerdocio levítico, ¿no pueden qué? Nunca pueden por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, Sí. hacer perfectos a los que se acercan. El sacerdocio levítico y los sacrificios que ellos hacían no te pueden hacer perfecto. Eso ya terminó. Por eso Cristo tenía que venir y sacrificarse para nosotros, para ser justificado, como dice en Hechos, que Hechos 13 y 39, que en la ley de Moisés, que Moisés también era un levita, con la ley de Moisés uno no puede ser perfecto. Nosotros no éramos justificados, no era perfecto. Entonces, tenía que venir Jesucristo para hacer esa expiación para nosotros. Brinca al 5. Hebreos capítulo 10 versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Sacrificio y ofrenda. Dios nunca quiso eso. Él siempre, porque ¿para qué el sacrificio? El sacrificio cuando nosotros cometemos un pecado contra Dios. Dios no quiere que nosotros cometamos pecado. Entonces Él no quiere que nosotros estemos sacrificando. Él quiere que nosotros hagamos lo que Él nos dijo. Que sigamos la ley de Dios. La palabra de Dios. Por eso Él no quiere sacrificio.
Por eso él mandó a Jesucristo, su único hijo, ¿cómo se dice? Primogénito, para sacrificarlo, para que nosotros nos enfoquemos más en guardar la ley. Sí, ¿terminaste ese versículo? El 5 sí. Vete al 8. Al 8. Sí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado, no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Según la ley, nosotros sacrificamos y siempre había esa ofrenda por nuestro pecado. Él no quería nada de eso. Él quiere que nosotros guardemos la ley. Lee hasta el 13. Y diciendo luego... Que diga el 12. El 12. Sí, hasta el 12. Hasta el 12. Sí. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Quita el primero. ¿Cuál es el primero? El sacerdocio levítico. Quita eso y toda la ley que le pertenece a ese sacerdocio. Quita todo eso y trae ¿el qué? Y establecer lo último. Y establecer lo último. ¿Cuál es? Jesucristo. Que Él es nuestro sumo sacerdote ahora. Ya Él se sacrificó para nosotros. No hay que dar diezmo porque el sacerdocio levítico terminó. Que era comida, no dinero. Y terminaste el 12 ahí. No, voy por el 10 ahora. Dale. Esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Nosotros somos santificados, justificados por el cuerpo de Cristo. Lee. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Por qué? Porque el sacerdocio levítico, los levitas siempre sacrificando. Y la gente nunca cambiaban. Nunca cambiaba. Seguían cometiendo el mismo delito, el mismo pecado. Y seguían. Porque ahí estaba el sacrificio. Exacto. Ahí estaba el sacrificio. Y hoy en día, ¿qué hacen ustedes? Jesucristo vino, se murió para quitar todo el pecado, para quitar la ley. ¿Y qué hacen ustedes? La misma cosa con Cristo. Ustedes vienen con Cristo sacrificando. Vienen con Cristo sacrificando. Cada vez que cometen un delito. Ay Dios, perdóname, tú sabes mi corazón. Si el corazón tuyo es uno de un impío, eso es lo que es. Sigue leyendo. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De aquí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ahí está. Porque ustedes, si no se arrepientan en la fe de Jesucristo, con la ley de Dios, van a ser los enemigos de Cristo. Y van a estar, como ustedes lo pisotearon a Él, ustedes van a ser pisoteados por Cristo. Entiendan eso. Vamos lo que dije del templo, al 1 Corintios 3 y 16. Porque dije, ya la ley de sacrificio, Cristo la cumplió. El diezmo, ya, no hay más de eso. Y ahora la limpieza del templo, porque eso cambió también. Con el sacerdocio levítico que tenía que cambiar, ya cambió también la ley que le pertenece al sacerdocio. Lee. El libro de 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16. Lee hasta el 17. ¿No sabéis que sois el templo de Dios? ¿No saben que ustedes, el cuerpo de ustedes es el templo de Dios? Lee. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y el Espíritu de Dios, si tú estás en esta ley, están en ustedes. Lee. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Si ustedes destruyen, descuida tu cuerpo, Dios te va a destruir. Porque ustedes son el templo de Dios, fumando, haciendo droga, el alcoholismo, fornicando de hombre a hombre, de mujer a mujer, comiendo porquería. Son una bola de boliche y no le importa nada y siguen comiendo y ustedes están destruyendo el templo de Dios. Y es un delito también. Ustedes se tienen que cuidar el cuerpo. Lee. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es.
ese cuerpo que Dios te dio, porque ese no es tu cuerpo, ese cuerpo que Él te dio es santo, cuídalo por el tiempo que tú lo tengas. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, Lee. hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él reprende a los sabios en la astucia de ellos. Ve, la sabiduría de este mundo es nada comparado a Dios. Porque este mundo te dice, haz lo que a ti te dé la gana. Rompe la ley, fornica, ponte en droga, lo que sea. Haz lo que a ti te dé la gana, pero Dios, la ley de Dios, la escritura de Dios está en contra de todo eso. Vamos ahora a Hebreos 9, porque ahora vamos a clarificar qué es el Viejo Testamento. Porque muchos dicen ya el Viejo Testamento ha terminado. Y ustedes creen que el Viejo Testamento es unos libros. Eso no es verdad. Según las Escrituras, el Viejo Testamento no es unos libros de Génesis a... ¿Dónde es Malaquías? Desde Génesis... Malaquías. Sí. Malaquías, sí. No es eso. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Porque, como dice en 2 Corintios 10, nosotros no estamos batallando con la carne. Nosotros estamos batallando con espíritus. Y, en los altos lugares. Exactamente. Y con esta Biblia, con la palabra de Dios, que vamos a destruir toda esa mentira. Lee 9, dame 16. Comienza en 16. 16. Sí. El libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 16. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Entonces, donde hay un testamento, también hay que ver qué. Que intervenga muerte del testador. Tiene que haber una muerte del testador. Lee. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Entonces, en un testamento tiene que haber una muerte, un sacrificio, para que el testamento sea válido. Lee. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. El primer testamento no fue instituido sin sangre, fue con sangre. Fue con la sangre de animales que fue instituido. Lee. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro también y todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Esa es la sangre del pacto que Dios ha mandado. ¿Entiende eso? El testamento fue el pacto de ¿qué? De la ley de sacrificio, el sacerdocio levítico. Ese fue el Viejo Testamento. El Nuevo Testamento es Cristo como nuestro sumo sacerdote ahora. Él es nuestro sumo sacerdote. Eso es el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, el nuevo pacto con Cristo, debajo de Cristo como nuestro sumo sacerdote. Eso es lo que ustedes tienen que entender. El Viejo Testamento no es un grupo de libros. El Viejo Testamento es el sacerdocio levítico que trae la ley de sacrificio de animales, el diezmo, la limpieza del templo. Todo eso ya ha cambiado con Cristo. Hay que tener fe en Cristo como lo teníamos en el sacerdocio levítico. Dame Hebreos 4, versículo 14. Léeme hasta el 15. El libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Por qué? Espera, porque esta es nuestra profesión. Nosotros tenemos nuestro propio trabajo en el mundo, pero nuestra profesión es esto. El trabajo que tenemos en el mundo es para sostenernos, para seguir predicando y enseñando a nuestra gente que ustedes son los israelitas y enseñándoles la verdad según la Biblia, según las escrituras de Dios, en el Espíritu y con la fe de Cristo. Lee.
Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades. Porque Cristo vino en la carne. Y Él vino y que fue tentado por todo. Él sabe lo que nosotros estamos sufriendo. Él lo sufrió y fue crucificado, fue torturado. Él sabe. Nosotros tenemos un sumo sacerdote que sabe lo que estamos sufriendo. Y Él fue el ejemplo perfecto para nosotros seguir. Lee. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él fue tentado en todo lo que nosotros estamos tentados, pero sin pecado. Nunca rompió la ley. Nunca lo rompió. Él la cumplió como nosotros debemos de ser. Vamos a clarificar que también en Salmo, en el Viejo Testamento, lo que ustedes llaman el Viejo Testamento, porque ya se destruyó esa mentira que el Viejo Testamento son unos libros. En lo que ustedes llaman el Viejo Testamento, en Salmos 40, y comienza en 6, y después brinca al 8, ya fue predicado que Dios no quería sacrificio. Él no quería sacrificio, Él quiere que nosotros guardemos la ley. El hombre que no se afeite, las mujeres que se quiten el pantalón y se pongan una falda, que se pongan franjas en la vestidura de ustedes, que se casen, que tengan niños, el hombre que cuide a la mujer y a los niños, la mujer que se calle y obedezca al hombre. Lee. El libro de Salmos, capítulo 40, versículo 6. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Esto está hablando David. Lee eso otra vez. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Sacrificio y ofrenda no le agrada a Dios. Lee. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. David dijo, has abierto los oídos. Abre los oídos y oye lo que te está diciendo Dios. Porque esto no son nosotros. Esto es la palabra de Dios que te está diciendo esto. Lee esa parte otra vez. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Has abierto mis oídos. Lee. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. La ley de Dios está en el medio de su corazón. Por eso Él no tiene que estar andando, sacrificando, porque la ley, Él está manteniendo la ley, Él no está cometiendo pecado. Por eso, Él no está sacrificando. Por eso Dios nos agrada en sacrificio. Él quiere que nosotros guardemos la ley como la guardó Cristo. Ahora vamos en 2 Corintios, capítulo 10, versículo 3. Porque lo que dije antes, que nosotros no estamos peleando, no estamos batallando contra la carne. Nosotros estamos batallando contra espíritus. Lee. El libro de 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3. Pues aunque andamos en la carne. Nosotros estamos andando en la carne. Tú no ves a nosotros, estamos andando en la carne. Como Cristo andaba en la carne. Lee. No militamos según la carne. Nosotros no estamos aquí con pistola ni con cuchillo para estar peleando contra nadie. Como Cristo no vino peleando con nadie. Él vino, fue y predicó. Desde que nació hasta que murió. Él estaba siguiendo los mandamientos. Él no estaba peleando con nadie. No estaba puñalando a nadie. A nadie, nada. Él fue y vino a hacer su trabajo y después se fue. Lee. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Nuestras armas, como yo dije, no son carnales, no son pistolas, no son cuchillos, no son nada de eso. Lee. Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y una de las fortalezas, la mentira, que Cristo vino a destruir la ley. Es una mentira. ¿Y cómo la vamos a destruir? Con la palabra de Dios. Esta Biblia es lo que es nuestra alma. ¿Terminaste ahí? El 4, el 5. Sí, al 5. ¿Terminaste el 5? No. Termina el 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Por qué
diciendo que ya la ley ha terminado, que el Viejo Testamento terminó, porque sí, el Viejo Testamento terminó, la ley de sacrificio y todo eso, pero lo que ustedes piensan es que ya toda la ley ha terminado, eso se alza encima de Dios, y con la palabra de Dios vamos a derribar eso. Lee. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y todo lo que ustedes piensen, lo vamos a coger en cautiverio y filtrarlo aquí, entre la Biblia. Es un filtro. Vamos a Hebreo otra vez. Porque en Corintios dice que nuestra alma no es de carne. En Hebreo 4. Hebreo 4, yo creo que 12. Por ahí. ¿Esa es? Bien, dale, 4 y 12. Ok. Hebreo, capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Ve, esa es nuestra alma. La palabra de Dios es más que... Es más cortante que una espada de dos filos. Es corta más que cualquier espada que tú encuentres. Porque esta es nuestra alma. Esta es nuestra alma espiritual, no carnal. Lee. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cualquier imaginación la filtramos entre esta Biblia. No hay ninguna alma en el mundo que puede destruir o cortar el alma. Pero la palabra de Dios te corta el alma. Porque cuando uno te dice, mira, cuida a tu hijo, le duele a uno. No ande de mujer a mujer. No mate al hijo que tú tienes en tu vientre. Eso es un masacre. Un masacre. Donde un niño debe de... Un genocidio. Sí, un genocidio. Donde el niño tiene que estar más asegurado. Ahí lo matan. Pero sí. Eso es otro tema. Vamos a dejarlo para otra vez. El genocidio es cuando los hispanos y los negros asesinan todos los niños antes de nacer. Es un genocidio. Son millones de niños que mueren. Demasiado. Pero paren de hacer todo eso. Sigan la ley de Dios. Vamos a Marcos 8 y 31. Porque hay mucha gente que también creen que Cristo, nadie creó en Cristo. Que todo el mundo lo rechazó y por eso Él murió. Pero eso es mentira. Nada más fue cierta persona que lo rechazó. Lee. El libro de Marcos, capítulo 9, versículo 31. 8 y 31. Porque nada más fue un grupo de gente que lo rechazó a Él. El libro de Marcos, capítulo 8, versículo 31. Y comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre, y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Él fue rechazado de los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas. Todo el mundo los rechazó. ¿Por qué ellos los rechazaron? Porque ellos eran el sacerdocio. Cristo vino a cambiar el sacerdocio. Cristo vino a quitarle el poder que ellos tenían. Porque ya iba a cambiar y a ellos no les gustaban eso. A ellos les gustaban el poder que el imperio romano le ha dado a ellos. Ellos no querían eso. Ellos querían la gente debajo de ellos. Ellos no querían que la gente vaya hacia Cristo. Ellos querían quedarse con el poder del sacerdocio. Vamos a Juan 11 y comienza en 47. Ellos querían quedarse con ese poder que era nada más una sombra por ese tiempo hasta que llegue Cristo. Ellos debían de cuando Cristo llegaba, toma, Señor, nosotros lo estábamos aguantando para ti. Toma tu gente, pero no. La malicia, pero que eso estaba escrito, tenía que pasar, tenía que morir para nosotros. Lee. El libro de Juan, capítulo 11, versículo 47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales.
Ese hombre está hablando de Cristo. Lee. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Espera, lee esa parte otra vez de los romanos. Y así todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Ellos estaban preocupados que los romanos iban a venir y quitarle la posición que ellos tenían, la nación de ellos. Porque, mira, cuidado, ese hombre, todo el mundo va a andar atrás de él y lo va a creer en él. Y si eso pasa, el imperio romano va a venir y nos va a quitar de nuestra posición y nos va a quitar nuestra nación. Eso es la preocupación de ellos. Eso era la preocupación de ellos. Que ellos le van a quitar el sacerdocio, el poder que ellos tenían. Por eso ellos estaban contra Cristo y Cristo siempre contra ellos, siempre corrigiéndolo. Era una batalla siempre entre ellos dos. Y siempre Cristo lo andaba cortando y cortando. En el principio era vaina sencilla, pero se ponía más profundo, con esa espada espiritual, cortándole el alma, que ya ellos no podían más, lo tenían que matar. ¿Tienen que salir de él ya? Porque ya el alma de ellos era cortado, sangrando por todas partes, porque él estaba hablando la palabra de Dios. Y ellos eran locos para salir de él. Entonces, vamos a terminar con esto. En Hebreo 10, 26. Léeme hasta... Después ve hasta el 28. Y, 10, 26. Sí, 26. Hebreo 10, versículo 26. El libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Ustedes hoy en día han recibido el conocimiento acerca de la verdad si Cristo vino y terminó con la ley. Ustedes ya recibieron que es una mentira y hay que guardar las leyes. Si ustedes pecan, si ustedes pecan ahora sabiendo eso, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Ya no hay sacrificio para ustedes. Cristo es el último sacrificio y si tú no lo guardas como el último sacrificio y le das ese respeto, ya lo están pisoteando. Vete al 28 ahora. 28. Sí. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irrepresiblemente. Porque en en la ley de Moisés, el Viejo Testamento de sacrificio del animal, si había algunos delitos, si tú lo cometías, muere de una vez. No había la gracia que tenemos en Cristo. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera ofrenda al Espíritu de gracia. Ahora, ¿qué tú crees lo que le va a pasar a la persona que en la ley de Moisés no teníamos gracia y moría de una vez? Ahora, Cristo vino y nos dio esa gracia y todavía lo estamos pisoteando. ¿Qué tú piensas que va a pasar? Una cosa grave. Cuando regresa Cristo y Él ve que tú lo has pisoteado, ustedes van a morir. Una grave, grave muerte. Y ya hay tiempo que ustedes se despierten a la verdad y sigan esta escritura y todas las leyes que están aquí. Y con eso decimos Shalom. Shalom. Shalom Israel, somos Israel unido en Cristo. Suscribe a Join EUIC para estar conectado con nuestros canales. Queremos estar seguros que la verdad sea comunicado en el mundo. Suscribe a nuestra página Join EUIC para estar conectado a nuestros videos. Asegúrese de suscribir a Join EUIC para recibir las últimas noticias de todos nuestros canales. Shalom.